Expreso Querétaro presenta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en blanco y negro. Bienvenidos. Como debe de ser. Aquí tengo el gusto de presentar a mis compañeros estelares, como siempre. Bienvenido de vuelta, Aurelio. Gracias, mi querido Mario. Aquí andamos de Costa Azul, Aurelio Peña, Adán Olvera. Gracias, Mario. Quiero decirles también que nos pueden encontrar en YouTube, en blanco y negro, también Expreso Querétaro. Estamos transmitiendo desde el Foro Expreso Querétaro para ustedes. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Mario León Leiva, en Instagram, en Facebook y en X. www.querétaro24y7.com. Eso es, Adán Olvera R y en Cuadratín Querétaro, hallando. Saludos a Miguel Ángel Álvarez, como siempre. Bueno, vamos a entrarle al tema. Llevamos varias semanas muy moviditas. Y bueno, pues la última son todos los reacomodos en Morena. Sí, oye. Pues el golpe de Sinaloa, el caso de Sinaloa. Sí. Pues creo que como se preveía, ha sido devastador para la 4T y les ha movido hasta, decían en la época del PRI, les cambió hasta el modo de andar, ¿no? Sí. Pues ya ayer se confirmó la salida de Andy, aunque no le gusta que le digan así. Les cambió mucho el modo de tomarse fotografías. Ya no van a volverse a tomar fotografías descuidados. Sí, claro, con nadie, ¿no? Sí, con nadie. Sí. Porque se estaban tomando una fotografía y la presidenta iba pasando y a todos los que estuvieron en esa foto les ha caído la desgracia. Sí, les cayó, ¿verdad? Sí, pero feo. A todos. O sea, a todos. Pero es además lo que viene, ¿no? Todavía, porque está el caso de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia el senador de Sinaloa. Antes estaba lo de la barredora en Tabasco. La barredora en Tabasco, Adán Augusto López, el tema de la Marina, el huachicol fiscal. O sea, hay muchos temas que están afectando de manera importante, por lo menos la presencia política pero que son de Morena. Discursos de la derecha y de los conservadores, de los chayoteros. Ya no veas TV Azteca, ya no veas TV Ese es otro tema. Otra derivación del mismo tema, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que el parteaguas fue el tema de Sinaloa, que es histórico, la acusación que hace Estados Unidos a un gobernador, y también igual de histórico, o no sé si histórico o bochornoso, o ya lo veremos, o sea, ya el tiempo nos dirá, la protección o la burbuja que se ha hecho en torno al gobernador de Sinaloa, que ya pasó un mes desde que se conoció la acusación. Una oda a la impunidad. Yo quisiera también traer a la memoria, ¿qué hubiera pasado cuando había el régimen del PRI, por ejemplo, que también tiraban gobernadores? Los metieran a la cárcel, Sí, varios. ¿Qué hubiera pasado también en la época del PAN, también de Fox, de Calderón, con la presidencia? Que también hubo gobernadores en la cárcel. La verdad es que esto no es algo no visto. Sí. Y bueno, le está pegando, yo creo que ideológicamente, en credibilidad, en estabilidad política, en popularidad, pues en todos lados le está pegando no solo a la presidenta, sino al movimiento en sí, y también dentro del movimiento ya se vio una decisión completamente marcada, y que bueno, el colmo sería a lo mejor, o la señal más clara, pues la salida de Andrés Manuel López Beltrán ayer, después de la salida de Luisa María Alcalde, ¿no? También de la dirigencia de María Luisa Albores. La tía Cositas, que sale, debilita a mi juicio la estructura política, por lo menos que había heredado de algún modo el expresidente López Obrador. Tuvo ¿no? unos cargos muy importantes. Luisa María secretaria de Gobernación. Dirigente del partido en el poder. Consejera jurídica de la presidencia ahora, dirigente nacional y de ahora Morena. la van a poner a cargo de la sección del mitómano de la semana, o sea, digamos que hacerle un poquito al show en la mañanera, para hacerla más pues un poquito más yo sabes qué pienso, que son amena, ¿no? Yo sabes qué pienso, polémica. Mario, que son cajas chinas que ha construido de algún modo el gobierno. ¿Por qué? Porque nos dedicamos ahorita a hablar todos de distractores de la opinión pública, distractores en los medios de comunicación, para que hablemos de Luisa María Alcalde, que hablemos de los cambios de Morena, que hablemos del señor Andy López Beltrán y demás, y que no hablemos del narcotráfico, que no hablemos de que haya más gobernadores que están involucrados, que están involucrados en el crimen organizado, de las diferencias que hay en Michoacán también por la sucesión en el 2027, de la poca crecimiento económico que ha tenido el país, de la poca generación de empleos, de la poca inversión. No sé cómo lo ven ustedes, pero también que son temas importantes. ¿Me pintas un país que casi no funciona? No, bueno, pero es que hablemos de otros temas, menos de eso, que realmente es importante. Pero el TEMEC, por ejemplo. El país está caminando. No camina, sin embargo se mueve, digamos. Sí, se mueve. Pero bueno, no sé a ustedes, pero a mí me parece muy, muy ilustrativo el renacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que históricamente fueron los que apoyaron a López Obrador para tomar, por ejemplo, Reforma. Sí. Y vimos ayer
La semana pasada se manifestaron aquí en Querétaro, pero a nivel nacional ha resistido a la par que hay una escisión en Morena y que quitan a alcalde de Morena, a Dan Augusto le quitan poder, la coordinación del Senado, diferentes movimientos que ha hecho la presidenta, a la par la coordinadora ha ido resurgiendo. A mí me parece muy sintomático, porque es el grupo precisamente que ayudó a López Obradorismo a tomar, por ejemplo, Reforma en el 2006, y era una gran bandera. Llegar al poder, ¿no? Y además hablar de, él decía la mal llamada reforma educativa, y esa fue una gran bandera de él. Me llama mucho la atención que ahora, en vísperas del Mundial, y habiendo ese golpeteo interno dentro de Morena, y además con la amenaza de Estados Unidos encima, con la bota puesta en el cuello, que la coordinadora salga a intentar boicotear el Mundial a 20 días de que inicie. ¿Estás queriendo decir que no está funcionando esta narrativa de vamos a luchar contra el injerencismo, vamos a luchar contra la autodeterminación? Yo lo que creo es que la coordinadora está presionando a la presidenta para proteger a un grupo dentro de Morena. Es mi percepción. Yo coincido ahí contigo. Sí, porque pareciera que todo este refuego político es solamente para justificar que hay aparentemente cambios para dejar que los que estaban antes puedan recuperar sus posiciones o para que no se metan con algunos que pueden ser intocables. ¿Y qué papel juega aquí el PAN y el PRI? Entonces no hay oposición en este país. No hay. Todos los entramos se está a Morena. Lamentablemente. La 4T se está deshaciendo solita. Porque lamentablemente no hay un liderazgo a deshacerse. Político. A ver, incluso MC, se va a tener que recomponer a la quinta. El Movimiento Ciudadano, que supuestamente es un partido que está, digamos, en medio. Sí. Pues MC ni siquiera está hablando del tema. No. O sea, la misma coordinadora está debilitando sí, tienes razón, yo coincido contigo. El PAN sigue hablando del tema de Maru Rojas y que el no sé qué, que la definición de la soberanía nacional. Maru Campos. Son posturas muy parciales, digamos. Sí, exactamente, pero no se ha metido al tema del trasfondo realmente de lo que es el país. Yo por eso digo el funcionamiento, la funcionalidad de este país. Hoy pensando en que tienen 17 estados de la República con elecciones para gobernador y que tendrían que tener ya definiciones claras y puntuales ideológica y políticamente para poder ganar en esos 17 estados. En el panorama que pintan ustedes, entonces Morena no va a poder decidir libremente a sus 17 candidatos al gobierno. Pero Morena está diciendo que quién va a elegir a los candidatos es la presidenta, ¿no? Sí, claro. Pero con ese Morena. Perdón, pero por eso sacó a Morena ya Andrés Manuel y sacó al alcalde y puso a su gente para ella decidir esas candidaturas. Como ha sucedido en este país. A la par de la reforma electoral que evidentemente, por ejemplo, ya metieron el tema del famoso intervencionismo, o sea, la nulidad por intervencionismo. O sea, también si no me favorecen, tenemos un arma más para nulificar las elecciones. Pero la meten por esa razón, pero no, por ejemplo, si hay alguna sospecha o duda de que pudiera haber dinero del crimen organizado en alguna elección. Si meten lo de si hay alguna injerencia de algún pero grupo lo dejan externo, muy generalizado. Se queda ahí, ¿me entiendes? Yo veo que Morena es una maquinaria tan grande y poderosa ya que se está atorando entonces sola en su andar con esa complejidad. Porque la oposición no existe. Sí. O sea, realmente no lo hemos visto como oposición. ¿De qué está hablando la oposición ahora? O sea, ¿dónde está Jorge Romero? ¿Está Ricardo Anaya? O sea, sí suben a la tribuna, por ejemplo, Ricardo Anaya es muy elocuente como siempre, pero como movimiento, o sea, él no está arropado por más. Ahora, dentro de toda esta discusión, ¿cuál es la postura del Partido Verde, por ejemplo, a nivel nacional, o del mismo Partido del Trabajo en una situación de esta naturaleza y la que está asumiendo y afrontando todos esos desgastes, todos esos retos, es la misma presidenta y con ello también, creo yo, la dirigencia nacional de su partido? Y a 20 días del Mundial, insisto, que puede ser un papelón no solo de ella, sino del mismo Estado, o sea, del mismo Estado mexicano, hacia el exterior. Sí. Veremos si la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pasa como una propuesta realmente democrática por lo pronto ya se instalaron comparsa cerca del Zócalo. Por lo pronto se instaló en 5 de mayo a 6 cuadras del Zócalo, a 4 cuadras del Zócalo, en una cosa que hace recordar mucho lo de Reforma en el 2006. Señor Chilango, ¿eso es cerca del Zócalo? Sí, claro. Sí, es sobre la misma calle. Bueno, es que los provincianos no sabemos. Señor Querétano, ¿usted sí conoce el Sambor de los Azulejos? Sí, ha ido. Afuerita del Sambor de los Azulejos. Está por el Banco de México, ¿no? Ándale, la vuelta. Ya, sí, mira, sí conozco. Sí he ido. Bueno, vámonos al corte porque vamos a seguir hablando de política con el invitado. Sí hay vida más allá de Palmillas. No, sí, ya tengo mi pasaporte. No sale el monstruo. Ya tengo mi pasaporte, ya puedo ir. Vamos a la pausa. La risa es lo que lastima, ¿eh? Vamos a la pausa. Risa es lo que lastima. Vamos a Palmillas y regresamos a la pausa y volvemos.
Continuamos aquí en Blanco y Negro, compañeros, en este podcast muy imitado ya. Sí, pero jamás igualado. No, yo lo sé. Bueno, es parte de eso. Cada cosa ahí. Bueno, pero bueno. Lamentable. Sí. Aprovechemos el tiempo, mi querido. Arturo Maximiliano García, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la legislatura. Gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes por la invitación. ¿Qué dices, Arturo? Nunca más oportuno, ¿eh? Sí, no, bueno. Caíste, pero bueno. Y tenía ayer, fíjate nada más la memoria que manejo, en el 2024, en junio estuvo aquí. Nada más para que vean, Porque te lo dijo Susi. Sí, por eso. ¿Y quieres que sigamos en ese tema? No. ¿En calidad de qué? No, en ese tiempo andaba de campaña. Ahí está. Ahorita ya es distinto. Ahora ya no. Junio ya no. ¿Ya no andas en campaña? Ahí está, ya ves. Junio ya había ganado. Ya habías ganado, sí. Ya andaba en otra campaña. Ya andaba en otra campaña. Ahorita ya no andas de campaña. Por eso te preguntaba, ¿calidad de qué, mi querido licenciado? Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Ni Dios lo quiera. Arturo Maximiliano, coordinador de la fracción parlamentaria, del grupo parlamentario de Morena en la 61 legislatura, sí hay coordinación. ¿Y cuál es el objetivo real, puntual, concreto de esta coordinación, considerando que hay diferentes posturas muy radicales o drásticas dentro de Morena? Y Morena siendo Morena, o sea, iba a llegar a la coordinación y hubo ahí... Sí, 2-3. No, ¿Embestidas? No. A ver, yo lo que agradezco mucho de todas y todos mis compañeros, bueno, obviamente el agradecimiento también a ustedes, ¿no? De este programa tan visto, ¿no? Y también difundido en redes, porque las redes son básicas, bueno. ¿no? Hombre, sobre todo en redes. ¿Cómo lo difunden? Pero hasta le pagan para que se difunda más, y nosotros no. Hasta nos ponen publicidad y no somos nosotros. Sí, oye, a ver, Arturo. Pero gracias, por cierto. La coordinación, llegamos con un tema donde hubo alguna inconformidad con respecto al proceso o al procedimiento específico que le dimos para el nombramiento, pero lo que yo agradezco de mis compañeras y compañeros es que a final de cuentas todos y todas dijeron estamos conformes con el coordinador, ¿no? Inconformidad interna, ¿verdad? Hay que aclarar. Creo que sí, hubo algunos distanciamientos, opiniones diferentes en términos de dos momentos, particularmente la reforma del Poder Judicial, y por un artículo, ¿qué te voy a decir? Que por un párrafo prácticamente, y luego el momento donde se da la elección de la nueva mesa, ¿no? Cómo se procesó, no contra el presidente, sino contra cómo se procesó. Entonces, pues a mí me tocó un poco la cola todavía de esos desencuentros. Y bueno, pues finalmente se da la confirmación de la coordinación, se presenta el documento, porque esto no es un membrete informal, esto inclusive forma parte de la ley orgánica del Poder Legislativo. Sí, una obligación, una responsabilidad que tienes que cumplir. Existe un órgano que se llama grupo parlamentario o fracción, nosotros somos grupo por el número que somos, y estamos representados en la propia Junta de Concertación Política y tenemos otras tareas y facultades de forma, digamos, legal y también de forma política dentro del grupo parlamentario. Según Pitágoras, ¿son mayoría ustedes? Nosotros somos 11 de salida, o sea, solamente del grupo parlamentario Morena somos el partido que más diputados tiene en el Congreso. Okay. Si lo sumamos a este proyecto 4T, somos 14 diputados y diputadas de tanto de Morena, de PT y del Verde. Y los otros son 11. Exactamente. Son 8 panistas, un priista y 2 MCistas. Así es. Correcto. Aunque MC de repente... de repente que jala ciertas iniciativas y ciertas no. Pues la verdad es que tiene toda la lógica, ¿no? A final de cuentas, pues vaya, puede haber diferencia de opiniones en temas muy concretos y se vale. Nosotros hemos tenido también estos momentos. Para eso son los congresos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y mi función, y lo he aclarado, para mí es muy importante. Yo soy coordinador parlamentario y mi chamba es llevar a buen puerto los trabajos legislativos del grupo. Sí, totalmente. A partir de ahí, pues hay formas de pensar en materia sobre todo yo diría que más que de política, de proyectos políticos. Y eso se entiende perfectamente. Estamos cerca de un proceso electoral. Inclusive en lo interno se prevé que se pueda decidir mucho antes de que termine este año. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina. De que dentro de 20 días se decide, ya dicen, ¿no? Bueno, más o menos. El primer punto, digamos, que se ha puesto oficialmente por parte del partido es el 22 de junio. Así es. Ya se especula si es registro o es decisión.
¿no? O sea, claro, habrá que ver. Pero al final de cuentas estamos a la vuelta de la esquina. Y entonces yo lo que veo ahí es que en esa parte yo no puedo tener ninguna, ni debo, por supuesto, no en mi papel, ni tengo ese alcance de tratar de ordenar si unos van para un lado, otros van para otro. Bueno, ese es tema de cada quien. Y una libertad de democracia interna del partido. Oye, ¿no? te sientas en una mesa que se llama Junta de Coordinación Política de la Legislatura. Tienes que llevar las propuestas de tu grupo incluso de la tribu que no es de la tuya, ¿no? Mira, de Morena, ¿no? Tienes que defenderla. No, pero yo no tengo tribu ahí, ¿eh? O sea, no, de ninguna forma. Pero o sea, sí hay tribus o no hay más tribus. No, siempre te ponen con Luis Humberto Fernández. Antes eras de Santiago Nieto, supuestamente. No, ya con Luis Humberto tampoco. Tampoco. No, bueno, pero entonces sí hay o no hay tribus. Sí, ¿no? Yo lo que veo, lo que distingo, no es que lleven un membrete ahí, ¿no? Como cuando vas a una fiesta y te ponen aquí el... Sí. Bueno, Gilberto se hace eso. Me falta mi membrete, por cierto, de blanco y negro. Primera comunión. Bueno, yo lo que veo son políticos que que tienen una aparente preferencia por algún personaje que quiere ser candidato o candidata, ¿no? O sea, la verdad es que es lo que yo veo. Y lo veo completamente válido. ¿Y tú tienes también preferencia? No, fíjate que no. La verdad no. No. Vas contigo. Bueno, por Arturo Maximiliano yo creo que sí tienes alguna preferencia. Como todos los políticos. No, si tú me dices, Mario, un político que no tenga un poquito pues obvio que no, siempre andan. Oye, que no tenga un poco de autoestima y algo inclusive bueno. Es más, malo. O sea, te estás destapando, mi querido Arturo Maximiliano. No, simplemente estoy diciendo que como político y como político pues de formación, porque creo que ustedes saben que no vengo de ayer, no soy... Recientemente una encuesta te puso ahí muy... Sí, ¿Y qué te dicen esas encuestas? Me dio gusto. ¿Qué te dicen? Pues que algo hemos hecho bien trabajando, ¿no? Okay. Pero ahí no crees en eso que muchos decimos de repente, el que paga la encuesta es el que sale mejor posicionado de pronto. Probablemente, no, es que yo no la pagué. Ok, bueno, pues eso es un buen dato, ¿no? Es un buen dato, pero había que verlo, ¿Algún amigo que la haya pagado? No creo, porque son dos medios, las que yo he visto recientes que son, pues que sí se firman, ¿no? Sí, que tienen metodología, nombre y apellido. Pues yo quiero pensar que no se prestan a eso, y si no, yo no tengo esos alcances. La verdad es que no sé. ¿Cómo es la relación con el presidente de la mesa directiva? O sea, tú representas lo que es la propuesta política de Morena en el Congreso del Estado. El presidente tendría que tener una postura institucional que representa a los 25 diputados. ¿Hay alguna diferencia entre Silvia Piedrahíl y Arturo Maximiliano? Te lo digo y vaya, lo podía acreditar fácilmente, pero creo que basta con la palabra. Es de mucha comunicación. Yo te puedo decir que para ciertos temas de coordinación, a final de cuentas, y Sinue creo que respeta, y se lo agradezco, mi papel como coordinador, y yo respeto de la misma manera su papel como presidente de la mesa. Cada uno tenemos funciones diferentes, y en esa lógica tanto... ¿Van en el mismo proyecto? Pues nuestro proyecto es Morena, nuestro proyecto es Querétaro, y sí estamos en el mismo proyecto. ¿Pero no crees que hay una reticencia interna? No, por supuesto que no. Por supuesto. Yo se lo digo. Por ejemplo, hemos tenido 3 o 4 reuniones de grupo parlamentario y jamás he tenido más que, podemos decir, la cooperación que hemos hecho todos para aportar ideas, posturas. Max, es que yo ya no los veo como aquella vez que sacaron las cartulinas y que todos estaban juntos. Ya no los volví a ver así, estoy mal. Eran 13 en ese momento, ¿no? Junto con los de PT y Verde. No, mira, yo creo que nos han seguido viendo, nos vieron en el presupuesto cuando lo rechazamos. Seguramente nos vieron unidos, por ejemplo, cuando aprobamos esta reforma, lo que se llamó la Ley de Identidad de Género. Ahorita vamos a ese asunto. En fin, o sea, y estamos acudiendo en la medida también de las agendas de compañeras y compañeros, pues en número mayoritario a las reuniones del grupo parlamentario. Pero tú no ves que prevalece todavía ese celo, esa diferenciación que hacen los fundadores de Morena, o sea, digamos que los químicamente puros, ¿no? Ellos hablan respecto a ustedes que vienen de otros partidos que se integraron después al movimiento. Más los del otro Querétaro. Y hay una gran distancia, o sea, si hay una gran distinción, ellos la hacen. La gran diferencia. Dicen, a ver, es que Arturo viene del PAN, así lo dicen claramente, ¿no? ¿No crees que prevalece esa división? Pues mira, si prevaleciera no sería coordinador reconocido.
Sí, Oye, claro. ¿y los del otro Querétaro también hay buena relación con los del otro Querétaro? Sí, claro, por supuesto. Yo no quiero adivinar. Es que son parte de Morena también, Si te contestas que reconoce que sí, hay esa diferencia, diferencia, ¿no? Oigan, pues también leo la prensa, ¿a poco creen que no la leo? Pero la diferencia, esas diferencias no las hace la prensa, ¿estás de acuerdo? Se lo puso Gilberto Oye, Herrera, le puso a el otro Querétaro, ¿no? O sea, mira, lo hace el doctor así. Y le ha funcionado muy bien, por cierto, ¿eh? Oye, yo tengo ahí muy de repente la oportunidad de platicar con el doctor. La verdad es que creo que hemos platicado muy pocas veces, pero le voy a reclamar. ¿Qué? Sí. No, lo digo. ¿Más coincidencias o más diferencias? No, hombre, lo digo de broma. A ver si no tiene más él cosas que reclamar. Les voy a decir por qué. Fíjense que esa frase yo la utilicé como bandera en campaña ¿A poco? a la presidencia municipal del otro de 2021. Porque estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. El otro Querétaro. Hay otro Querétaro. Y eso se demostró en las elecciones. Nosotros, y hablando del grupo parlamentario, ganamos 10 distritos de 15. Ese luego como que se olvida, ¿eh? No, pues. O sea, cuando dicen que Querétaro es sí, panista. les fue muy bien, en la última elección les fue muy bien. O sea, yo diría arrasamos. Oye, yo lo tengo. Tanto como arrasar. ¿no? Oye, Mario, 2/3, 10-5. En cualquier deporte es goliza. Pero a mí nadie me ha podido explicar. No, por ejemplo. Sí, ¿no? Max, a mí nadie me ha podido explicar ese fenómeno. Ningún politólogo. Ganan 10 distritos, pero pierden la presidencia municipal y ganan los distritos de la ciudad. Está bien raro eso. Yo creo que muy diferenciado del hay voto diferenciado. Querétaro Sí, se distingue por eso. Y bueno, pues ya no nos debe sorprender nada, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan de varias elecciones donde se auguraban resultados diferentes y de repente pues llega la aparente sorpresa. La gente del 97 no vas a estar hablando aquí, ¿eh? No, 97 y luego 2009 y luego 2015. Nada nos debe de sorprender entonces hasta ver a Chema nuevamente de candidato. No, eso no es un tema que a mí me corresponde. Desde el punto de vista de la estructura política de los partidos, tú conoces varios partidos, PRI, PAN, ahora Morena. PRD, los conozco ¿Cuál es la diferencia? Todos. Has estado dentro de las estructuras políticas del PRI y del PAN. No, estructuras políticas del PRI no. ¿Del PRI no Aurelio, mi papá me hacía favor ¿En la Secretaría General no estuviste? No, bueno, fuera. No, lo que pasa es que... ¿En la época del ingeniero Guillén? No, lo que pasa es que... ¿O era otro el tema? Cuando yo quería hacer política, pues le decían, papá, me gustaría estar en política. ¿Y a dónde crees que me mandaba mi papá? Te mandaba a estudiar. Sí, se me fue a estudiar. No, hombre, mandaba al PRI, pues obviamente. Oye, vamos a cambiar de tema. Pero luego en el PAN fue coordinador de campañas. Sí, es un hombre que fue diputado, sí, exactamente. Oye, y ahora en Morena hay diferencias. ¿Me permites? No, bueno, pues tenemos que hacer un cambio aquí. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan, licenciado? Ya sé. Vamos a cortar y regresamos. ¿Te parece? Regresamos. Órale. Bueno, estamos de regreso en blanco y negro. Gracias al diputado Arturo Maximiliano por platicar con nosotros. Es además el encargado presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Hay un tema que está en boga, que obviamente hoy estamos analizando y discutiendo, que tiene que ver con la ley de, pues sobre todo... Recién vetada esta ley de identidad de género. Hay posturas diferentes. Ayer el gobernador del estado, Mauricio Curi González, dio a conocer un veto, así se conoció por lo menos, a esta iniciativa, esta ley que aprobó el Congreso del Estado el pasado 30 de abril, 14 votos a favor, 11 en contra. Pero en esta postura que abre hoy el gobernador, ¿cómo la interpretas desde la perspectiva de Morena y desde la perspectiva de la coordinación parlamentaria de Morena, mi querido Arturo? Sí, mira, no puedo dejar de observar que el veto ya no existe. Sí, o sea, ¿existía en nuestra ley? Existió en nuestra Constitución y obviamente en la Ley Orgánica del Poder Legislativo ya no existe el veto. Ni el de bolsillo, porque lo quitamos hace tiempo. Antes había veto de bolsillo. El veto de bolsillo es cuando no publicabas y nadie más podía publicar legalmente. Entonces, pues nunca entraba en vigor la norma. No se promulgaba. El veto de bolsillo, ¿no? Así es. El segundo es el veto, digamos, formal que existía
donde podía ser inclusive un veto absoluto, es decir, se veta y se acabó. No pasa ya. No pasa ya. Total o parcial. Lo que existe desde hace tiempo en Querétaro, que se cambió la figura y que es mucho más democrática cuando se utiliza con las justificaciones y los argumentos adecuados, es la observación. Las reformas del poder legislativo se pueden observar, no todas, por cierto, no todas. Las reformas constitucionales no se pueden observar. Las reformas a la ley orgánica del poder legislativo no se pueden observar. Algunos procesos de orden de juicio político no se pueden observar, en fin. Pero en este caso lo que tendría que hacer, o lo que supongo que jurídicamente va a hacer, nada más insisto, la figura del veto ya no existe, pero bueno, si le quieren llamar veto. ¿Tendría que hacerle observaciones? Sí, la observación y tendría obviamente que elementar las razones de esas observaciones. Y elementarlas por escrito, formalmente ante el Congreso del Estado. Porque, ¿y luego qué seguiría? A ver, yo me quiero quedar todavía con el texto de esa observación o de esas observaciones, porque de acuerdo al mensaje que yo escuché, quitándole un tema que si quieren lo tocamos aparte, a mí no me sorprende a veces el ejercicio de una facultad constitucional. A mí me sorprende la postura y las descalificaciones. Eso sí me sorprendió, porque creo que podías haber hecho una sin haber generado la otra. Con mi facultad constitucional. Tiene facultades para hacerlo. Y expresaré los puntos por los que... El gobernador, presidente, en su video de ayer, el gobernador dice que la ley de identidad de género es una... nace de una imposición de la izquierda radical. No. Una imposición ideológica, dice. Pues es que no es ideológica. Creo que, mira, yo supongo que él se reúne con un grupo de personas que lo asesoran o que le plantean pros, contras, no lo sé. ¿Habrá abogados ahí en ese grupo? Por el discurso no creo. ¿Pero crees que está mal asesorado el gobernador? Yo lo que te puedo decir, por lo que escuché ayer, es primero que ni siquiera le avisan que también la iniciativa es de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, la Defensoría, vaya. ¿Serían ellos son izquierda radical? Autores. Pues yo no sé si también sean izquierda radical. Punto número 1. Punto número 2, se insiste en que en un tema que es discursivo, en política se llaman líneas discursivas, sí. Son fáciles de identificar porque las usó el PAN en el discurso. Y Morena también, habla de la ultraderecha y de los conservadores. Y la mafia del poder, pero yo estoy hablando de este tema. Sí, claro. Tiene 40,000. También. Sí, de acuerdo. Y entonces, lo que veo es, primero, que esa parte no se avisa. Dos, que la Defensoría fue autora de iniciativas, se acumuló y eran esos mismos términos. Dos, la línea discursiva donde se trata de involucrar a niños, niñas menores y adolescentes, a pesar de que de forma específica, y yo estuve como autor, estuve en el desarrollo de los debates en comisión donde fueron expertos de nuestras más destacadas universidades, entre ellas por supuesto la UAC, donde justamente lo que nosotros pusimos como condición sine qua non para que pasara el dictamen, nosotros tenemos un integrante en la comisión, que es el diputado Homero Barrera, que se excluyera de esta posibilidad a los menores, y así quedó expresamente asentado, porque es cuestión de leer. A ver, pero Max, perdón, vino aquí Juliana Quintana Hernández y dice que hay un vericueto legal en la iniciativa donde un menor puede acudir y tiene que responder el tutor o el padre de familia. Pues te lo pregunto, o sea, dímelo, ¿existe o no existe? No, pues nada más hay que leerla, está chiquita, está muy escueta. Ajá. Es el 31 bis, 131 bis ter 1, 2, 3. Sí, no, son varios, es el 2, el bis, el ter, el 4 me parece, y no sé si hay un par más, pero son muy poquitos artículos. Ajá. No viene ahí. No viene ahí. Inclusive les quiero decir una cosa, además que tira estos argumentos. Insisto, nosotros lo pusimos como condición sine qua non, a pesar de que otras entidades, la gran mayoría de las entidades del país, más de 2/3 partes, prevén ya esta posibilidad. Ya se Querétaro iba a ser el estado 25, de hecho, que con esta ley. Así es. ¿Por qué? Porque la Corte falló al respecto. Este no es un tema que inventamos nosotros. Y fue una Corte
que como lo decíamos en el comunicado, ahora nada más falta que también la califiquen de radical de izquierda, porque ni siquiera es la Corte nueva, es la otra, es la Corte vieja. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue después de este proceso? Hay un veto, así como le ha llamado por lo menos el gobierno del Estado. Eso significa que esta iniciativa se tiene que regresar al Congreso del Estado. Sí, Aurelio, pero yo quiero irme un paso, porque yo creo que, a ver, o caemos en política o realmente platicamos de qué se trata. Si me permiten un minuto. Sí. Se llama Ley de Identidad, lo cual no tiene un tema de autopercibida, ¿no? Ley de Identidad autopercibida. Se le conoce comúnmente como la Ley de Identidad de Género. Sí. Es así como se le conoce. El tema es que lo que estamos tratando no es de generar un tema de orden ideológico. No estamos ni impulsando que las gentes tomen una decisión sobre un cambio de género. O sea, no es obligación, pues. No, lo que estamos es previendo un marco jurídico conforme nos lo marca la Corte, que debe ser, es decir, administrativo, para que la sociedad en su conjunto, no solamente quienes han tomado esta decisión, podamos tener trazabilidad de una persona que nace de un género y se convierte de otro género. ¿Para qué efectos la trazabilidad? Precisamente para algo que es completamente inverso a lo que planteó, poder que se puedan ejercer derechos, pero que se cumplan obligaciones. Ese es un asunto de orden estrictamente jurídico, no es un asunto de orden ideológico. Lo ideológico y lo que pasa en la vida real no lo va a cambiar. Pero bueno, es un hecho que esos grupos que impulsan estas leyes también son muy apegados a Morena. Eso es una base ideológica. No, Mario, yo creo que son apegados a quien le respete sus derechos constitucionales. O sea, estamos de acuerdo. Si los hubiera hecho el PAN, serían muy apegados al PAN. O sea, no, sí, pues, pero es un proceso político esto de lo que estamos hablando, no es un proceso social. O sea, esta aprobación es un proceso también político y con intereses políticos. No, Mario, no, porque surge de una realidad social. Y lo que les voy a decir, que quede claro, esto va a seguir pasando con ley o sin ley. Ese es el tema. Y otra cosa que viene lo del tema del aborto y lo de la marihuana también, ¿no? Claro, y además hay otro tema. El cambio de sexo, de identidad, sí se puede hacer en Querétaro aún sin la reforma. Hay un juicio de género. Pero se hace vía judicial y te lo tienen que registrar, entonces tampoco se está evitando la posibilidad. Y también hay otro temor, por ejemplo, que se utilizara la ley para evadir a la justicia, por ejemplo, una persona una prófuga, ¿no? O sea, de eso quiero hablar, que se hablaba en el video de ayer del gobernador. Sí, claro. Es cierto que, Adán Olvera ya no quiere ser Adán Olvera, quiere ser Juana Olvera. Se va a esconder ese archivo de Adán Olvera. Me pongo como ejemplo, de mis obligaciones sucesorias, contractuales, de penales, civiles, si existieran, políticas, políticas. Sin el marco que nosotros aprobamos y que se observó, sí te puedes esconder así. Fíjate. Sin el marco. ¿Por qué? Porque no va a haber un registro jurídico que acredite que Adán ahora es Juana. Es una personalidad jurídica, ¿no? Sí. Entonces, ahí se las voy a cambiar. Una persona que cambió no solo de género, sino cambió de sexo, es decir, que se llevó a cabo un procedimiento hormonal y demás. ¿No? Sí. A ver cómo identificas que es la misma persona. No, va a ser complicado. Pues el ADN, ese tipo de pruebas, ¿no? Y mi amparo. Oye, pero el tiempo se va terminando, pero entonces regresamos. Después del veto, ¿qué sigue para las y los ciudadanos que nos escuchan? ¿Cuál es el camino del proceso legislativo? Yo sí quiero ser muy... Son observaciones. Después de la observación, lo que va a pasar es que nos la van a tener que regresar acreditando por qué se observó. No la conoces hasta el momento. No, y en ese momento la mesa directiva turnará a la comisión dictaminadora o a una comisión diferente para que valore si se vuelve a presentar el dictamen en los términos, para lo cual se hacen las modificaciones. Sí, pero para lo cual, si se presentan los mismos términos, tendrá que obtener una mayoría calificada. Son 17 votos. Lo cual se antoja complicado. ¿Lo van a volver a llevar ustedes o ya no?
conociendo las observaciones. ¿Y qué tiempos tiene? Tendría que hacerlo, ¿no? No tendríamos, digamos, un plazo fatal, ¿no? Pero sí lo tendremos que platicar en el grupo cuál va a ser la posición, ¿no? Oye, a ver, te decía hace un momento, en el derecho romano, lo que puse a leer. Te pusiste muy filosófico. Sí. Se creó todo esto por la identidad, por el derecho sucesorios, por el derecho a pertenecer y tener una identidad. Si lo vemos desde esos orígenes, que estamos basados mucho en el derecho romano, ¿por qué hacer estos cambios a la identidad? ¿Sí reflejan una necesidad mayoritaria de la población? No, es que no es mayoritaria. ¿No hay otros temas más pues prioritarios? Es que la mayoría, hasta donde yo lo veo socialmente, pues estamos apegados al género, el sexo con el que nacimos. Y nuestra identidad. Lo que no podemos dejar de reconocer es que la sociedad tiene una serie de transformaciones. Y en esas transformaciones están esto que se ha reconocido como estos derechos a la libre personalidad, que los ha reconocido la Corte y también a nivel internacional varios convenciones a las cuales pues, finalmente... ¿Pero no nos surge más el saneamiento del agua y garantizar el servicio de agua? Sin duda, pero eso no es materia que... O sea, nosotros estamos haciendo lo conducente, estamos también trabajando la ley del agua y saneamiento, estamos trabajando en materia de movilidad, en materia de bienestar. La reforma judicial, la reforma electoral, o sea, hay muchos pendientes. Sí, estamos trabajando en varias canchas. Más para concluir, mi querido Arturo. No son excluyentes. Arturo, entonces regresa al Congreso del Estado, tienen 14 votos, que sí se aprobó de esa manera, tendrían necesidad de que hubiera 17 votos para que esta iniciativa, con las consideraciones, observaciones que pudo haber hecho el Ejecutivo, pueda prosperar en el Estado de Querétaro, o de lo contrario, pues se guardaría en el cajón de los olvidos o del recuerdo si se cambia los términos, si se genera un dictamen modificado, se le tendría que dar el trato como si fuera la iniciar. Entonces podríamos aprobarlo por una mayoría simple y entonces a lo mejor es un cuento nunca acabado. Y en el Congreso, por ejemplo, Memo Vega ha sido muy conciliador con este tema, precisamente. Pues incluso los panistas lo han criticado a Memo Vega porque él en la comisión votó a favor, ¿no? Te voy a decir por qué, Mario. Te lo voy a decir por qué, Mario, y lo agradezco mucho. Porque en política el valor más importante que se debe tener, y se está olvidando, es la palabra. Y nosotros hicimos un compromiso con el grupo parlamentario, donde Memo es el coordinador, y eso se le agradece mucho porque dice de él, donde acordamos que este asunto pasaba. Oye, nada más rápido, ¿qué pasará en el templete con este tema? A mí me interesa mucho en el templete qué va a pasar con PAN y Morena. Y hubo testigos de lo que le estoy diciendo, testigos de alto nivel. Aquí está bien. ¿Qué va a pasar en el templete con este tema? ¿Qué va a pasar en el templete? Sí, en campañas, en precampañas. La arenga pública, en la plaza pública, con la gente, con los ciudadanos. Además lleno de personas que estén apoyando esta iniciativa también, o sea, porque las comunidades LGBT y todos los grupos colectivos van a... Y los de ultraderecha también. Y también los de ultraderecha. ¿Qué va a pasar en el templete? ¿Se va a radicalizar esto? Mira, no fue la intención, no fue, insisto, llevarlo a lo ideológico. Si hoy se quiere llevar a la cuestión política, pues así será, eso no lo podremos impedir ni nosotros, ni lo podrán impedir ellos, ¿no? En realidad, nuestro objetivo era estrictamente, además de reconocer derechos constitucionales refrendados en la Corte, era tener un marco jurídico que cuide justamente derechos y obligaciones de los queretanos que decidieron cambiar su género, y de los que contraen algún tipo de acuerdos con ellos, acuerdos jurídicos. ¿No? Okay. Arturo Maximiliano García, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, muchas gracias. Y autor de la iniciativa, de género, ¿no? Y vienen días intensos. Junto con la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, junto con la Defensoría. Por precisar. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Tengas buena tarde. Hay que repetir la verdad. Sobre todo porque no andas en campaña, dice. No, por eso. Pues, ahorita hay tiempo. Aprovechando que no anda en campaña. Oye, te voy a decir quién no anda en campaña. Gracias, Arturo, que tengas buena tarde. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos, estamos en blanco y negro.
Estamos de regreso. Qué álgidas se ponen las conversaciones con los diputados de la mayoría morenista. Pero no sueltan prenda, no en línea, como diríamos en otros momentos, en otros tiempos. Pero también una tal Juanita necia, ¿no? Sí, claro. Imposible. Oye, y que hablando de eso, viene otra controversia. ¿A ti te gusta la Juanita? No. Oye, y luego se me queda viendo medio raro, ¿no? Digo, ¿qué onda? Pues porque la risa es lo que molesta. Bueno, hablemos de la propuesta. Viene otra controversia seguramente fuerte porque Josué Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, lleva a su cabildo con esta facultad de presentar iniciativas para bajar la edad penal en casos específicos, violación, secuestro. Delitos de alto impacto le llaman, ¿no? Y homicidio doloso, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de la detención de un menor de 15 años que participó relacionado con la masacre del Palenque clandestino de abril, ¿no? Y recientemente otro chavito en el municipio de Ezequiel Montes fileteó a su otro compañerito en la secundaria. Y en Michoacán uno mató a sus maestras. Entonces esta discusión menores de edad tiene parte de lógica ante una realidad violenta de este país, pero abogado, hay tratados internacionales que nos impiden. Que así lo refieren y que además han demostrado, según la Organización de las Naciones Unidas, que el que tú disminuyes la edad penal no evita que se cometan delitos por parte de menores de edad. Que tú disminuyas también esa posibilidad de que tú los puedas procesar penalmente o señalar penalmente, no hace que los menores de edad dejen de cometer delitos. Es una tentación en la que han caído también, por ejemplo, en Colombia en la época de los 80, 90 también se cayó en esa tentación. Y no funcionó ni sirvió. En El Salvador también con el tema de la Mara Salvatrucha. ¿Lo hicieron? En Salvador creo que sí llegaron a bajarlo a 16 años. Pero parcialmente, porque aquí el tema son las causas de esos delitos, o sea, porque estos chavos menores de edad de repente cometen este tipo de delitos. No me digas eso, ya también vas a salirme con el discurso de que hay que atacar las causas. Es que es un tema de prevención, es un tema de prevención. Estás hablando de menores de edad. Porque tú vas a juzgar a un menor de edad. Me lo dijo alguien hace 7 años. Vas a juzgar a algún menor de edad que cometió un delito por una situación que no han hecho institucionalmente los gobiernos, que no han atendido los gobiernos, que son gente que no tiene oportunidades de empleo, que no tiene oportunidades de trabajo, que no tiene educación. Eso no es pretexto para matar a 5 personas. No es pretexto, pero es que ahí es donde deberían atender las causas de un comportamiento de esa naturaleza. Desde hace 7 años las estamos atendiendo y no ha funcionado, Bueno, por ejemplo, Durkheim, en un libro que se llama vamos a empezar. Las reglas del método sociológico, justamente habla de cuáles son las causas del comportamiento social. Le llama anomia social a lo que significa o representa justamente estos defectos que de repente. Y eso es la teoría, Aurelio, pero también hay que decirlo, en la realidad que está pasando, el crimen organizado está utilizando a chavitos de 15 años para ir a matar. ¿Por qué? Porque precisamente hay una laguna legal y aprovechan que ese sicario de 15 años va a matar ahorita, se va a meter al tambo, se va a profesionalizar en el tribilín, como le llamábamos antes, y va a salir, nunca va a tocar la cárcel. Tú lo has dicho, va a llegar profesionalizado al servicio y va a salir mejorado y aumentado. Claro, y a corta edad también, muy a joven. corta edad. ¿Sí me explico? A los 16 años, el otro día veíamos el caso de un muchacho en Alaska, que no era tan jovencito, es un chavo de 35, casi 40 años. ¿Cuántas debía? Y 11 temas pendientes. ¿Qué pasó ahí en ese caso, particularmente, para que podamos entender en dónde habrá que reconstruir? Pues hay que atacar las causas, dirá Aurelio. Yo digo que hay que atacar las causas antes de las consecuencias. Sí, pues es que ahí es donde tienen que trabajar los gobiernos. Bueno, Aurelio, pero ya vimos que las causas no están atacando. La realidad es que están utilizando y están delinquiendo. Yo creo que también tiene una justificación muy válida la iniciativa del alcalde. Ahora, que no sea viable o que a lo mejor choque con tratados internacionales, como ya dijo un jurista muy reconocido que es Querétaro, Calixto de Santiago, que ha estado aquí con nosotros, también dice que choca con convenciones internacionales, con la misma Constitución. Es un debate que varias veces se ha tenido aquí en este país, en diferentes estados, diferentes circunstancias. Yo creo que la realidad sí lo justifica. A lo mejor, como dices, no es el ideal, porque obviamente no estamos en una situación ideal, desde hace décadas no estamos en una situación ideal en este país,
Yo creo que han fallado las instituciones y por eso hay esas consecuencias. No, pues sí. Han fallado las instituciones. Y seguirán fallando. Y han fallado los gobiernos. Pero es ahí donde tenemos que estar trabajando. Han fallado los gobiernos, que se supone, entonces, para eso salió el PRI. Pero entonces yo los meto a la cárcel, a esos niños, a esos muchachitos, y ya resolví el problema. No, cuando la estructura sigue funcionando mal. A ver, a eso me refiero. Si tienen los pantalones para violar, para matar, ¿por qué no van a tener los pantalones para enfrentar la cárcel? Pero la reforma está hecha para que no salgan de la cárcel, o sea, precisamente para que no salgan profesionalizados y vayan a servir al crimen, al que ya servían desde los 15 años. Pero por más que son 50 años, Mario Aburto, cuando se fue la sentencia de Mario Aburto, aquel en 1994, no es el caso, no era un menor de edad, pero uno dijo, uy, 30 años, ya va a salir de la cárcel, ¿me explico? Sí. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? A eso me refiero, a eso me refiero. Parece que fue ayer. Esos muchachos también en algún momento, en esa misma situación, van a salir en algún momento de la cárcel, ¿y cómo? ¿Y de qué manera? Cuando además, yo insisto, el tema es de estructuras, es de educación, es de oportunidades, es de empleo, es de posibilidades para que los muchachos Aurelio, tengan otras actividades. Pero un grave problema de este país, de los muchos que tenemos y que hemos platicado, es la impunidad. Sí. O sea, también yo creo que es también para reducir un poco la impunidad de esto, ¿no? Y la educación, y en la educación andamos también. Que no vaya a pasar, eso también yo creo que es muy real. O sea, también, si hay una polémica, es muy real. Y también hay que decirlo, a lo mejor también es un distractor para otras cosas, porque estamos discutiendo. No estoy de acuerdo. No creo que Chepe lo haga en ese sentido, ¿eh? Yo espero que no sea de esa manera. Tiene justificación, pero la verdad es que en términos jurídicos es difícil que vaya a pasar tal como lo plantea él. ¿Qué necesidad? Sí, yo coincido ahí con Mario, porque qué necesidad de hacer ese planteamiento. También lo dijo otro filósofo, lo dijo Alberto Aguilera. ¿Qué necesidad? Otro filósofo. Y a otro, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, vamos para llevar, señores. Sí. Yo les tengo una. Hubo recientemente 2 cambios en los jefes de policía en San Juan del Río y en Corregidora por diversos motivos, y yo creo que impulsado por los consejos del dios Baco, un pseudoanalista que antes sirvió al régimen priista en los 90 y que ahora es totalmente de izquierda, impulsado tal vez por los consejos del dios Baco, ayer propagó el rumor periodístico de que había cambios en la Secretaría de Seguridad Antes eran los grillos Pública. De café, ¿te acuerdas? Sí, ahora son los grillos de Facebook. Sí, claro. Los observatorios del occidente. Sí, que dice que hubo cambios en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Rápidamente, reporteros... Que se iba Ferrusca, que había renunciado. Sí, que había renunciado. Y rápidamente los reporteros, que hoy hay muchos de escritorio que ven algo en redes y lo reproducen, pues se van con el borrego que soltó. ¿Qué? No, ya mejor no digo. Falso, de toda falsedad. Hay que hacer las cosas como lo haría cualquier reportero de antes. Agarras el teléfono, confirmas la información. De esas que ya casi no hay. Ya no hay. Pero a lo mejor por eso. Pero a ver, es bien sencillo, lo dice el libro. Agarras, confirmas, te dicen si sí o si no, y lo publicas. Abres tu agenda, buscas el nombre. El teléfono y ya le preguntas a alguien. A la antigüita. Sí. Así es. Pero pues hoy no se da. Bueno, total, fue borrego. Fue borrego también. Que duró vivo algunas horas, pero bueno, ya finalmente ya se aclaró, ¿no? Juan Luis Ferrusca sigue en la Secretaría y que, por cierto, ahí está el tema, porque Ángel Rangel Nieves en Corregidora, que muchos decían, ¿y cuál fue la razón? ¿Qué explicó para que dejara una responsabilidad tan importante? Estuvo muy raro su retiro después del tema de lo del palenque, yo tuve oportunidad de platicar, creo que tú también, ¿verdad? En algún momento me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy jubilado, pero además tengo temas cardíacos, y no está mal que lo diga, de salud, y bueno, pues las presiones son muchas también. Imagínate trabajar en eso con temas cardíacos. Bueno, yo para llevar traigo un tema que vimos y que me hicieron favor de mandarme de Arroyo Seco, en la comunidad de Purísima de Arista, una señorita que hace la imitación de Jenny Rivera, que se llama precisamente, Montsecano. Se dedicó a bailar, cantar, estaba celebrando ahí con la gente y de repente sacó una botella de tequila, empezó a repartir el tequila así sin ton y son. ¿Está mal? No está mal, pero de repente llegó una niñita con un vaso, entonces le dijo, es para ti el tequila. No, dijo, era es para su abuelita. Es para mi mamá. Sí, es ¿No para te acuerdas cuando te mandaban por la botella de presidente a la vinata? Me mandaron. A mí sí me mandaban. ¿Nunca te pidieron un cigarro encendido? ¿Me traes un cigarro pero ya prendido? Lo grave aquí, que es que creo que está patrocinado por el municipio.
ese evento. Es lo que me dicen. Fue un evento que patrocinó el municipio, pero no se que lo tomó la niña. Pero el tema, ¿sabes cuál fue lo que más me preocupó a mí? Bueno, pues el artista estaba ahí, estaba repartiendo alcohol, pero la gente aplaudía, además que les regalaron una gracia, tequila, era una gracia. que al señor mayor le rellenaran el vaso de tequila y que lo pudieran compartir. Era una gracia cuando... Es una leyenda urbana. Y el Consejo Estatal contra las Adicciones, que estuvo la semana pasada aquí, que los escuché con mucha atención con el compañero Rafa Pinzón, por cierto. El legendario pues Rafa está Pinzón. haciendo estrategias y planes y programas y situaciones que son importantes, no y esto pasa en la realidad de la vida, por lo menos allí en la zona de si se comprueba que el municipio pagó esa presentación. Había que eso yo creo que sí será grave. Yo lo dejo ahí para que lo revisen las autoridades correspondientes. Bueno, nada te gusta, hombre. Ahora que resulta que es mal de tequila. Pues sí, nada les gusta. Bueno, a mí sí me gusta el álbum Panini del Mundial. A mí la neta sí me mata eso cada 4 años. Y a mucha gente, por cierto, hay que decirlo, cada vez más caro. ¿Vas pero a ser candidato o qué me estás diciendo? No, pues es que el comentario es que sí me gusta mucho, pero también tengo que decir una cosa: políticos, súbanle tantito el nivel. Eso de andar organizando para hacer campaña, organizar intercambio de estampas, eso lo organiza uno en cualquier lado. En la cuadra. O sea, no requerimos de ningún político, de ninguno, ni de mujeres ni de hombres, que nos invitan a un intercambio de estampitas, porque te paras en cualquier plaza comercial y la hay. O sea, que no hay cosas, que no hay temas más importantes, que no hay cosas Vamos más a hablar de otras cosas. No, viene la fiebre futbolera, de la fiesta futbolera del verano. No hay que decir la palabra porque nos cobran derechos. Sí, sí, pero hay cosas más importantes aquí en Querétaro. El comentario es futbolera. Están lloviendo invitaciones para intercambios patrocinados pues por varios políticos del PAN, de Movimiento Ciudadano también hay varios también. Pues, súbanle tantito el nivel, porque la verdad, los políticos, la chamba de los políticos, de los funcionarios es otra. Bueno, tenemos que despedirnos, mi querido Adán Olvera. Adiós, que tengan buen día. Que les vaya bien. Nos escuchan en YouTube, acuérdense, en nuestras redes sociales, Marilyn Leiva, en Instagram, en Facebook y en X. Saludos a Carmelita del Centro, que también está de seguirnos y de vernos. Bueno, que le vaya muy bien. Nos vemos, Mario. Gracias. Saludos siempre a Miguel Ángel Álvarez. Hasta la próxima.